Qué hermoso es ver el pueblo de Dios reunido y también con ese deseo latente en sus corazones de recibir la palabra de Dios. El título de esta predicación es El pecado que mora en mí. El tema es el arrepentimiento. Romanos capítulo 7 del versículo 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El versículo 20 es muy clave. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El contexto está en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios, Jesucristo, nos habla de que estamos muertos en pecado. Estamos muertos por el pecado. Pero qué alegría, qué gozo que ahora en Cristo estamos vivos. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo. Amén. Pero también hemos leído o vimos o vemos la lucha que hay en nuestro ser. Una lucha constante. No porque sean hombres, también las mujeres tenemos luchas, tenemos grandes luchas diariamente. Y dice, la lucha es ¿contra qué? Contra el pecado. Queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. Amén. No digo me doy cuenta, sino nos damos cuenta que aunque quiero lo bueno, nos cuesta porque está el mal, lo malo que nos hace pecar. Está en lo más profundo de nuestro ser, está el querer hacer lo bueno, ¿cierto? Está la ley de Dios, queremos hacerla, pero hay esa lucha constante contra lo malo. Trato de obedecer la ley, pero ¿qué pasa? Pero estamos encarcelados, cautivos, nos sentimos presos. Deseo obedecer la ley de Dios, deseamos obedecer la ley, pero no podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es débil. Pero hay una exclamación: miserable de mí. Pobre de mí, pobrecitos, pobre de mí. ¿Quién nos librará de este cuerpo? Que ese cuerpo es débil. Nos librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios. ¿Quién nos librará?
¿quién nos librará de este cuerpo de muerte que nos hace pecar y nos separa de Dios? Pero los que estamos aquí podemos dar gracias, exclamar dando gracias a Jesucristo por la gracia. Ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia. Eso merece un amén. Jesucristo, la palabra. Entonces ahora no reine más en nosotros el pecado, en este cuerpo mortal, sino que nos presentemos ante Dios como vivos entre los muertos. Estos miembros ya no serán instrumentos de iniquidad, amén, sino serán instrumentos de justicia. El pecado ya no se debe enseñorear de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos cristianos piensan que el arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Otros piensan que es cambiar de dirección. Sí, pero la Biblia nos dice que el arrepentimiento es algo más. Algo más. En el arrepentimiento hay dolor, hay tristeza de Dios, hay pesar por haberle ofendido, hay una actitud de no volver a caer en pecado, hay una confesión. Esa confesión es hablar con Dios exponiendo su pecado, pero también en esa confesión tiene que haber un profundo dolor para pedir perdón a Dios y también al prójimo y también a nosotros mismos. Es una sucesión de casos, pero bíblicamente creo que lo vamos a entender más. ¿Por qué hay dolor o tristeza? Hay dolor o tristeza porque se reconoce que hemos ofendido a nuestro juez superior, a nuestro creador, a Dios. Nosotros le ofendemos con pensamientos, con palabras, con hechos, con actitudes. Ahora, hay tres clases de tristeza. Una es la que trae también alegría, que es para salvación. Amén. 2, es la tristeza de Dios, la que produce arrepentimiento. Más tarde lo veremos en un versículo. Y 3, la tristeza del mundo. Esa produce muerte y muerte eterna. En cambio, la tristeza que viene de Dios produce vida y vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos profundamente arrepentirnos de corazón. El arrepentirnos de corazón es porque a Dios se le ama, a Dios se le respeta, a Dios se le obedece. Con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es indispensable ese requisito de corazón, de lo más profundo, de nuestras entrañas, de lo más profundo, confesando nuestros errores, nuestras faltas. Pero el perdón tiene que ser una acción, no es una opción. Tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón. Y conocemos un versículo, en Mateo 22:37, que dice:
amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recordemos que a Dios se le ama, se le quiere, se le respeta, se le obedece. Es un mandamiento. Veíamos en el versículo 20 que el pecado mora, que el pecado vive en nosotros, pero también el querer está presente. En estas frases parece un trabalengua, pero lo podemos resumir. No hago bien, no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago. Nosotros ya no somos nosotros los que lo hacemos, sino el pecado que habita en nosotros. Esto es un incumplimiento a la voluntad de Dios. Es una transgresión voluntaria del mandato de Dios. Entonces vamos a analizar lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Pecados son pensamientos, son palabras, son hechos, acciones que van contra la voluntad de Dios. Amén. Pero estos van a ofenderle y por lo tanto cuando le ofendemos a Dios estamos separados de Él. Los pecados nos separan de Dios. Vamos a Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. ¿Para qué? Para no oír. Y aquí lo entendemos con estos versículos que estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Tenemos esto claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es separación? ¿Qué es separación? Separación es un estado de soledad, de aislamiento, de alejamiento, estar alejado, como dices, donde las personas están a la deriva, están sin norte, están sin brújula, están separados y el enemigo está al acecho. Nuestra alma tiene enemigos y están pendientes de lo que nosotros hacemos. Así que estaríamos perdidos, estaríamos listos para ser manejados por el enemigo, poseídos muchas veces. Es fuerte, pero es una realidad. Nuestra alma tiene enemigos. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Me encantan los ejemplos bíblicos de personajes que nos muestran que tuvieron arrepentimiento, pero otros solamente tuvieron remordimiento. Y vamos a empezar con uno muy conocido, que es Judas. Judas vendió a nuestro Señor, vendió a nuestro Salvador por unas miserables 30 monedas de plata. A Jesucristo no se le compra ni se vende. Hay que reconocerle, recibirle y seguirle. Judas no supo reconocer a Jesucristo como su amigo, como su único Salvador. El maestro le puso como contador personal, llevaba la bolsa. Jesús sabía de su ambición. ¿Y qué hizo Judas? El maestro le enseñó, y recordemos que Jesús no tenía preferidos o no tiene preferidos. Todos somos iguales para el Señor.
Así que no tuvo excepción con Judas. Judas recibió la misma enseñanza. Ese contador fue avaro, fue codicioso y lo dominó el dios Mamón, el dios del dinero. Amén. Entonces, Dios también nos da oportunidades. Él conoce nuestras actitudes, nos pone en pruebas y nosotros tenemos que pasarlas. Pero ¿qué pasó con Judas? Sus malos pensamientos lo invadieron, lo remordieron, porque él no tuvo arrepentimiento, lo que tuvo fue remordimiento. ¿Qué diferencia con Pedro? Pedro sí tuvo arrepentimiento. Judas se dejó envolver por el enemigo y tomó la peor decisión. En Pedro sí hubo una tristeza de Dios para salvación, según Corintios 5:10. Pedro sí tuvo tristeza de Dios para salvación y para arrepentimiento. Pero Judas tuvo tristeza o dolor para muerte y para muerte eterna. Dios le dio a Judas también libre albedrío y Dios también nos da a nosotros libre albedrío. O nos arrepentimos o tenemos solamente remordimiento. Pero ya hice una escala de lo que es arrepentimiento. Pero seguimos avanzando. Arrepentirnos y separarnos del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, de la desobediencia, nos lleva a tener vida y vida en abundancia. Preguntémonos si de verdad ha habido arrepentimiento en nuestras vidas. En este tiempo que hemos estado con el Señor, si verdaderamente nos hemos arrepentido o solamente hemos tenido un remordimiento. Preguntémonos si somos de verdad lo que el Señor quiere que seamos. Dios nos ha perdonado. Que el Espíritu Santo tome nuestras mentes y nos ayude a tomar esa decisión si hay alguna cosa que todavía no la hemos presentado al Señor. Dios nos perdona a través de su Hijo, eso lo sabemos. Tiene que haber un profundo arrepentimiento de haberlo ofendido. Como dije al principio, no es solamente darle la vuelta o darle la espalda al pecado. Tiene que haber una confesión sincera, profunda. Recordemos que por la gracia de Dios nosotros somos limpios, lavados, redimidos, justificados. ¿Qué más podemos decir? Restaurados, liberados, limpios, lavados y quedados como limpios como la grama. Qué bello que es el Salmo 51. Recordemos también ese sacrificio de la cruz. Por el sacrificio de la cruz es que nosotros nos hemos acercado para arrepentimiento. Ahora somos hijos de Dios. Por el único Salvador, Jesucristo. Ese Señor de señores, Rey de reyes, quien está sentado a la derecha del Padre y nosotros juntamente con Él en lugares celestiales. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu, da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Sí, hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Ahora vamos a ver en Lucas 23, versículos 39 a 43. Veremos otros dos personajes. Ya vimos a Judas. Ahora vamos a ver a dos personajes que estaban con Jesús crucificados. Uno a la derecha
y uno a la izquierda. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios? ¿Es que no temes a Dios? ¿Es que no temes a Dios? ¿Tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones, uno tuvo arrepentimiento y el otro solo tuvo remordimiento. Y remordimiento, y todavía le insultaba. Pero veamos también a Dimas. Uno se llama Tito y el otro se llama Dimas, o Damasco, o Damasco. Damasco o Dimas creía en Jesús. ¿Cuántos a nuestros alrededores están en la misma situación de Dimas? ¿Y cuántos están en la situación de Tito? Tito, el buen ladrón; Dimas, el malo, el ladrón malo. Y sufriendo la misma condenación, detengámonos a pensar: ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Porque a veces se pecan y se confiesan y vuelven a pecar. No hay temor de Dios. En el judaísmo y en el cristianismo, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. El temor de Dios inspira reverencia. El temor de Dios aparta del mal al creyente. Teme ofenderle, en una palabra, teme ofenderle. El temor de Dios lo mueve uno al bien, no al mal. El temor de Dios es importante, es un sentimiento que tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser. Es un sentimiento de profunda reverencia. El temor de Dios es un remordimiento de que hemos ofendido al Juez Supremo, que hemos ofendido al Todopoderoso. Hay varias clases de temor. Y vamos a ver bíblicamente unos versículos y donde nos muestra claramente lo que es el temor de Dios. Proverbios 14, 26 al 27. Muy bien, entonces aquí podemos sacar la conclusión. Trae confianza y seguridad. Es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Ahora vamos a Proverbios 8, 13. Entonces el temor de Dios es aborrecer el mal, ese orgullo, esa arrogancia, esa prepotencia, ese mal camino. También dice de la boca perversa. Cambia el temor de Dios. Aborrece el mal. Ahora Proverbios 1, 7. Muy bien, Proverbios 9, 10. Bien, entonces en este número 3, el temor de Dios es sabiduría, es conocimiento, es inteligencia. Creo que todos conocemos a Nicodemo, un personaje tan conocido
y que Jesús nos dejó una gran enseñanza, que es el nacer de nuevo. Pero no vamos a hablar del nacer de nuevo, vamos a hablar de la actitud que tuvo Nicodemo. Nicodemo, un hombre culto, un fariseo, que conocía muy bien la Torá. Pero este hombre fue a hurtadillas por miedo a que lo vieran. Pero él reconoció que Jesús era el enviado de Dios. No sabemos muy bien acerca de la vida de Nicodemo, pero hay muchas personas que no buscan o no entienden qué es arrepentirse. Recibió la palabra de Dios, de Jesús mismo, en una forma tan clara, enfática, en forma imperativa, que tenía que nacer de nuevo de lo alto, nacer del agua y del Espíritu, y que no podía entrar en el reino de los cielos. Pero bueno, tenemos nosotros creer que el Padre, Dios Padre, Él recibe nuestro arrepentimiento y Él lo recibe a través de su Hijo Jesucristo. Aunque no podemos decir nada más de Nicodemo, tal vez los libros apócrifos lo podrán hablar, pero ahí solamente se habla que él se acercó a Jesús y lo reconoció. Hay mucha gente que reconoce a Jesús, pero no le recibe, no le sigue. Nosotros, sabiendo que el Padre recibe el arrepentimiento, entonces es porque ya nosotros estamos decididos. La decisión es muy importante de obedecer a Dios. Es importante que ya nuestros miembros, nuestro cuerpo, no sea puesto más a la disposición del enemigo, que verdaderamente sea una vida de obediencia a la palabra, a Jesús, a Jesucristo, una obediencia completa a la palabra de Dios. Entonces no olvidemos que nuestra vida tiene que estar centralizada, centrada en Jesucristo, quien ya lo hizo todo. Estamos dispuestos a no ver más lo que vemos mal, a hablar y no hablar mal. Dejamos todo vicio, toda actitud, todo deseo, todos los hábitos, los cuales nos tienen o nos tenían atados. No más, no nos vamos a dejar subyugar. Hoy es un día especial, vamos a abrir nuestra mente, vamos a renovar nuestra mente. Ya no criticaremos, ya no codiciaremos, ya no vamos a dejar que habite o que more el espíritu del enemigo, que more más el pecado, ya no más. Son decisiones y hoy Dios nos lleva, porque somos ya personas comprometidas, gente de reino. Ya vamos a dejar, aunque las luchas vengan, las tentaciones vengan, las pruebas vengan, ya tenemos al Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Recordemos que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Él tuvo todas las pruebas, todas las tentaciones que nosotros tenemos y que teníamos. Pero Él no pecó. Él no pecó. Así que ahora podemos decir que el pecado no mora en nosotros. Ya no hacemos lo que el enemigo quiere que hagamos. Ahora, repito otra vez, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. También tenemos la oración, ese clamor, esa enseñanza que Jesucristo nos dejó. Líbranos de toda tentación. Clamamos, pedimos, suplicamos en medio de tribulaciones, de tentaciones, de pruebas. Si Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio. Entonces, ¿por qué dejarnos arrastrar más del pecado?
Recordemos, otra vez repito, que tenemos libre albedrío. O nos quedamos con Dios o nos apartamos de Dios. En nosotros está el no pecar. Vamos a Hechos capítulo 2, del 38. Dice, había gente conmovida y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? El versículo 38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y reciban el don del Espíritu Santo. Lo importante es que el arrepentimiento, recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está para ayudarnos. El Espíritu Santo siempre quiere que nosotros le presentemos a Él también nuestras debilidades, aunque las conoce, pero presentémoslas ante el altar con un corazón contrito y humillado. El Espíritu Santo nos oye, nos escucha, nos guía y nos ayuda a ese cambio. Solamente el Espíritu Santo, y nosotros somos tan privilegiados, porque al recibir a Jesucristo tenemos ese compañero fiel que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Pidámosle a Él sabiduría, pidámosle a Él inteligencia, pidámosles que Él nos ayude. Y ese arrepentimiento que la palabra habla, en 2 de Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿De dónde proviene la tristeza? Según ese versículo, proviene la tristeza, ese dolor por hacer algo malo, por pecar, por desobedecerle, viene de Dios. Amén. ¿Y a dónde lleva la tristeza? Según ese versículo, nos lleva al arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento nos lleva a vida y a vida eterna. El remordimiento, ¿de dónde proviene el remordimiento? Proviene del mundo, de la carne. ¿Y a dónde lo lleva? A muerte segura, a muerte espiritual. Yo creo que ya quedó con este versículo más claro de lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. Amén. Vamos a Lucas capítulo 3, desde el versículo 3. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara, y decía: camada de víboras. Les advirtió: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y el versículo 10 dice: entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Y la respuesta fue: arrepentíos. Entonces, número 1,
el arrepentimiento. Debemos producir fruto de arrepentimiento. Y 2, el verdadero arrepentimiento produce o hay perdón de pecados. Amén. El verdadero arrepentimiento produce perdón de pecados. Entonces, ¿a qué lleva? ¿A qué lleva el arrepentimiento? El arrepentimiento lleva a más oración. 2, a más lectura de la Biblia. 3, a más coinonía, a más comunicación con Dios y con los hombres. También el arrepentimiento, el estar libre de todas esas cargas también, vamos a servir más a Dios. Vamos a servirle no solamente en la iglesia, sino en la calle. Vamos a orar más con ese mandato de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El arrepentimiento también lleva a más ayuda al prójimo, a más sabiduría, más discernimiento, más conocimiento de la palabra, más santidad, más sanidad, por lo cual estamos súper bendecidos. Amén. ¿Y qué es a dónde nos lleva el no arrepentimiento? El no arrepentimiento nos lleva a ofender a Dios, a separarnos de Dios. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Y por último, el no arrepentimiento nos llevaría a muerte eterna. Tenemos otro personaje bíblico que es David. David cayó en pecado. ¿Pero por qué cayó en pecado David? Por ser vago, por estar ocioso, por ser vago, por holgazán. Por vago cayó en pecado. Él debía estar en la batalla o al frente dirigiendo la batalla, pero se quedó y el enemigo lo tomó, o sus propios sentimientos malos. Lo acechó el enemigo. No ocupó su mente en la palabra. Y qué resultados tan maravillosos. Tener una palabra aquí para que el enemigo no entre, para que no le demos cabida al pecado. No tiene que habitar más el pecado en nuestra mente. Amén. Bien, seguimos hablando de David. Pero David sí tuvo arrepentimiento. Y su pecado fue, yo digo que parecido al de Judas. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Pero ¿qué hizo David? David sí se arrepintió. Él se fue a su aposento, dice que se vistió de cilicio, ayunó, y no hay como el corazón de David. Se arrepintió de corazón. Así que no importa el pecado que hayamos cometido, Dios nos perdona siempre que haya un corazón contrito y humillado. Confesar, hablar a Dios de eso que hemos hecho. No solamente decir, Señor, perdóname, perdóname. No, hablar con Dios de eso que se ha cometido. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón al prójimo y pedir perdón nosotros también. Amén. ¿Qué hace más el arrepentimiento? Dios nos perdona y olvida lo que nosotros hemos hecho. Dios borra las iniquidades. Dios elimina completamente todas nuestras rebeliones. Dios nos purifica. Nos lava, nos anuncia gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que ha quebrantado, borra nuestras transgresiones, nos limpia como la grama, nos purifica. Yo creo que ya están viendo cuál salmo es. Amén.
Ahí dice también, renueva y afirma nuestro espíritu. Nos da gozo y alegría. Nos infunde gozo en esos huesos que ha quebrantado. Vamos a tomar esa actitud frente al Señor. Yo los invito a que se pongan de pie y podamos recibir una ministración directa del Espíritu Santo.